camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Mi padre me mima, a ustedes se lo confieso, pero no me ha malcriado, pues siempre he crecido entre buenos consejos. Me arropa en la noche y vela mis sueños. Me sirve en la mesa y antes de sentarse me ofrece su asiento. Y si caigo, es quien viene a levantarme, y aunque soy rebelde no va a regañarme. Me sana y me cura, esto sí es un padre. No sé qué tiene en tus manos, papá, papá, que forman sin hacer daño, papá, papá. Hay medicina en tus besos, papá, mis heridas sanas con ellos, cuánto me mimas, papá. Mi padre me mima y juega conmigo. También me corrige, me instruye, me enseña y me muestra el camino. Me llama pequeño, aunque ya he crecido. Y le gusta escucharme cantarle canciones que yo mismo escribo. Y si caigo, es quien viene a levantarme, y aunque soy rebelde no va a regañarme. Me sana y me cura, esto sí es un padre. No sé qué tiene en tus manos, papá, papá, que forman sin hacer daño, papá, papá. Hay medicina en tus besos, papá, mis heridas sanas con ellos, cuánto me mimas, papá. No sé qué tienen
besos, papá, mis heridas sanas con ellos, cuánto me mimas, papá. Hola a todos, muy buenas tardes. Sed todos bienvenidos a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid, a este magazine especial Camina y Ven. ¿Y por qué digo especial? Por muchas razones. Primeramente, porque hoy iniciamos un programa basado en las fechas en las que estamos, en la Navidad. Pero antes de empezar a explicar de qué vamos a hablar hoy, qué vamos a enseñar, vamos a darle la bienvenida, vamos a cogernos este avión virtual, pero hoy no nos vamos para Colombia, nos vamos para el norte de Europa, para el país germano, para Alemania. ¿Para qué? Para recibir a nuestro amigo, a nuestro hermano Alex Riascos. Alex, bendiciones, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, buenas tardes Jonathan, y muchas bendiciones para ti y para todos los que nos acompañan en esta hora, en este programa. Feliz nuevamente de estar aquí compartiendo contigo y pues para esta bonita fecha, ¿no? En la cual recordamos el nacimiento de Cristo, ¿cierto? Es la luz para nosotros, ese faro de luz para nosotros. Así es. La Navidad. Época amada por muchos y rechazada por otros, ¿no? Otros. Pero fijémonos, vamos a tratar dos especiales sobre la Navidad, ¿vale? Hoy vamos a ver con el hermano Alex Riascos este programa, el cual lleva por título Tradiciones Navideñas, y hacemos una pregunta que sería, ¿son bíblicas? Para ir respondiendo esto, tenemos que conocer lo que se celebra en esta festividad, ¿no? Como decía, algunos dicen que la Navidad es una fiesta completamente pagana y que por lo tanto los cristianos no deberíamos ni de celebrarla, ¿vale? Pero después hay otra vertiente que afirma que la Navidad es algo bueno. Entonces, ante estas dos posturas, debemos de preguntarnos qué es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Recordemos que siempre hemos hablado de que no es la opinión de Alex, no es la mía, es realmente qué dice la palabra. Nosotros nos dedicamos a enseñar, a exponer lo que la palabra dice, a opinar, y ya vosotros sois los que decidís si tomáis un camino o tomáis el otro, ¿no? Fíjate, Alex, que el mundo secular en su gran mayoría, desgraciadamente, no tienen a Dios en su corazón, ¿no? Y eso lo vemos día tras día con el vecino, con la propia familia, con los noticieros. Y sabes que el mundo tiende a aprovechar cualquier actividad para hacer sus propias fiestas, ¿no? Muchos, como decíamos, fuera de cámaras, y ahora lo veremos con Alex, muchos aprovechan esta fiesta para beber, para emborracharse, paganizan realmente lo que es la fiesta de la Navidad. Y como comentaba Alex, debemos de recordar realmente que en estas fiestas también que Cristo murió, que Cristo resucitó, pero también hubo un día del nacimiento de Cristo, ¿no? Como ser humano, ¿no? Pero la gente no piensa eso, solo piensan, como decimos, en emborracharse, en pasarlo bien, en la fornicación, en el adulterio. Entonces la Navidad pasa a ser realmente una fiesta pagana. ¿Pero por qué? Porque el mundo no tiene a Cristo en sus corazones y lo lleva a una festividad llena de bebida, llena de alcohol, llena de promiscuidad, llena de drogadicción, que no tiene ningún sentido, ¿no? Vamos a ir desgranando, Alex, si te parece, algunas tradiciones, algunas informaciones navideñas que siempre se han dicho, siempre se han realizado y que realmente no son correctas, o quizás sí que lo son y mucho legalismo cristiano dice que no lo es. ¿Te parece? Vamos a iniciar, Alex, con un tema en concreto. Y es polémico. Vamos a empezar, y quizá hoy mucha gente se sorprenda con lo que vamos a decir porque no lo saben, porque las costumbres de sus papás, de sus mamás, de los ancestros, siempre han enseñado lo mismo, ¿no? Y es sobre el nacimiento de Cristo.
¿no? Nacimiento de Jesús se le achaca normalmente, Alex, el día 24 por la noche, ¿no? La noche del 24 al 25 de diciembre es cuando celebramos la Natividad de Cristo, cuando Jesús nace, y supuestamente ese es el epicentro de esta festividad, ¿no? De celebrar el nacimiento de Cristo el 24 y el 25 de diciembre. Pero, sorpresa, Jesús no nace el 24 de diciembre y no nace el 25 de diciembre. ¿Cierto, Alex? Así es, totalmente. Eso es un tema que ha sido bastante polémico y polémico en los últimos tiempos. No sé si en la iglesia cristiana protestante en los últimos años, pero yo en estos últimos años lo he escuchado más seguido que nunca. Siempre, para mí en mi niñez, como la gran mayoría de los que nos siguen saben, vengo también del catolicismo, la iglesia católica. Entonces, para mí eso era el 24 en la noche, con la natillita y el buñuelo, nacía Jesús, ¿cierto? Entonces, cuando nos empiezan a enseñar que no es así, que no se sabe realmente el día. Algunos estudiosos dicen en febrero, otros en marzo, otros en octubre, y eso es una discusión constante del tema. Yo creo que como eso no es cierto, la palabra de Dios nos dice en Lucas 2, que el niño nacería, ¿cierto? No nos dijo cuándo. Yo creo que lo que para nosotros debe ser importante y relevante es el saber que él nació, el saber que era una promesa dada, ¿cierto? Como lo dice Isaías 9:6, que era una promesa dada que estábamos esperando y que esa promesa se cumplió con el nacimiento de Cristo, y que lo vemos en los evangelios, como el de Lucas, ¿cierto? Eso es lo que realmente nos debe importar. ¿Cobra relevancia que sea el 24 o el 25? Pues yo digo que cada uno lo definirá en su corazón dependiendo lo que esté buscando hacer en ese momento. Lo que sí es muy cierto es que se nos da esta fecha a razón de una conveniencia, y que viene desde una fiesta pagana, sí, ¿cierto? Entonces, eso es cierto, y eso no se puede ocultar. Así se determinó en el siglo XIV más o menos, ¿cierto? Tú tenías las fechas, ahora te voy a dejar las fechas a ti. Y en esa fiesta, en ese acuerdo, al globalizarse o al tenerse el cristianismo católico como religión principal, se estableció esto para unirlo con el solsticio que celebraban en los romanos, ¿no? Entonces, digamos que esa fue la unión y la razón por la que lo dejan el 24, entre la noche del 24 y la madrugada del 25, como el niño Jesús. Así es. Fijémonos, lo que estamos diciendo no es algo que sea nuestra opinión. Es decir, yo te invito a que revises tu Biblia, ¿vale? Desde Génesis a Apocalipsis, y mires a ver si en alguna parte, bien sean en profecías, bien sea alguno de los profetas, bien sea el propio Señor Jesús, algunos apóstoles, si alguien da esa fecha exacta, ¿vale? Te invito a que investigues y verás cómo realmente no hay, la Biblia no da esa información, ¿no? No se sabe en qué día nace Cristo, no se sabe en qué mes, como decía Alex. Hay algunos estudiosos, teólogos, que indican que pueda ser en septiembre, otros que en octubre, otros que en marzo, pero realmente son puras suposiciones, porque la Biblia, que es la que nos lo tiene que decir, no nos lo dice. Más indicios, antes de entrar un poco con la pregunta o la respuesta de por qué se celebra el 25, y ahí vamos a ver un poquito las fechas que estaba contando Alex, pero un indicio de por qué no es viable, no es posible que Jesús fuera a nacer el 24 o el 25 de diciembre es el siguiente. Fijaros que la Biblia, ¿vale? Nos enseña en Lucas capítulo 2, versículo 8,
dice que los pastores de los rebaños que estaban en la tierra de Israel, en la tierra palestina, dice literalmente la Biblia que vivían a campo raso, o sea, es decir, no estaban resguardados y guardaban las vigilias, es decir, guardaban las noches, pasaban las noches cuidando a sus rebaños en el campo. Fijémonos un detalle importante, Alex. Los libros de historia que hablan del territorio de Israel, del territorio palestino, explican que los rebaños de las ovejas quedaban al aire libre desde la semana antes de Pascua, es decir, más o menos a finales de marzo, y no volvían a guardarlo, no volvían a los establos hasta mitad de noviembre, más o menos aproximadamente, ¿no? Es decir, que pasaban el invierno, como digo, en los establos resguardados, pero ya en la época que hacía pues buen tiempo, a finales desde marzo hasta noviembre, se la pasaban a la intemperie. Entonces, si cuadramos fechas y miramos que el nacimiento de Cristo se atribuye a un 24 o 25 de diciembre, según los libros y según las informaciones, en esa época los rebaños no estaban al aire libre. Con lo cual hay una incongruencia ahí, no es viable. Dicen que las temperaturas en territorio palestino en los meses de invierno son temperaturas muy duras, con gran abundancia de lluvia, con gran abundancia de frío, ¿no? Y más en la noche, obviamente. Con lo cual era completamente inviable que un 24 de diciembre los pastores estuvieran tomando el fresco ahí a la entrada de Belén, esperando a que pasaran los magos del Oriente. Vale, obviamente eso es completamente fuera, Alex. Sí, totalmente. Pues, pero digamos que la historia nos avala y los hechos, ¿no? Recuerdo que cuando estuvimos haciendo unos programas pasados también habíamos dicho que la mejor manera de interpretar la Biblia también tenía que tener ese contexto, la cultura, las cosas que pasaban, que es básicamente uno de los de los ejemplos que tú acabas de dar, el clima que se presentaba en esa zona en ese momento no daba para que ellos no estuvieran fuera, no daba para que Jesús pudiese estar en un pesebre, porque recordemos que no existió pues, la calefacción y todo eso en esa época. Las personas inclusive más pobres tenían que vivir con los animales dentro de sus hogares porque si no se morían, ¿sí? Son las condiciones mismas que se presentan en ese territorio, ¿ya? Entonces eso pues por sí solo se sale un poco de la razón como tal de lo que puede pasar. Sí, así totalmente. Y entonces vamos a responder lo que estaba hablando Alex antes. Es ¿por qué motivo entonces se celebra el nacimiento de Cristo un 25 de diciembre, un 24 de diciembre? O sea, ¿por qué a quién se le ocurrió la maravillosa idea? ¿Por qué se tomó esa decisión de hacerlo así cuando bíblicamente no tiene soporte? Sencillo, ¿no? Hay una persona que hemos hablado en la historia, en programas anteriores sobre él, que es el emperador Constantino, ¿vale? Constantino es el que se encarga y da la orden de esta incorporación, de esta fecha, sea atribuida al nacimiento de Cristo para unir, recordemos, que Constantino es el que aprueba el cristianismo, con eso la persecución por parte del Imperio Romano hacia los cristianos cesa, pero vemos que decisiones erradas de este emperador hacen que hoy en día tengamos unas doctrinas falsas, como puede ser, por ejemplo, la veneración y la adoración de imágenes en los templos, pero también lleva a celebrar o a querer meter dentro del calendario fechas que no aplican, ¿no? La Enciclopedia de la Religión Católica, ¿vale?, dice que al parecer los líderes de la Iglesia de ese momento deseaban suplantar las festividades paganas romanas, ¿vale?, por unas cristianas, y por eso se decidió que en Roma los paganos que se congregaban el 25 de diciembre para celebrar lo que Alex te explicaba antes y ahora nos va a desarrollar un poquito más, que es la festividad del Sol Invencible, que era el dios de los romanos,
pues para contrarrestar el peso que esta festividad tenía por parte del imperio, se mete la festividad del nacimiento de Jesús el 25, ¿no, Alex? Así es, totalmente. Mira que eso también nos ayuda a entender un poco algunas de las cosas que son utilizadas en el entorno de la celebración de la Navidad, ¿ya? Porque digamos que en ese tiempo había un cambio y ese es el día, la noche más larga, creo que es la noche más larga, es en ese día. El solsticio de invierno, algo así, ¿no? El solsticio de invierno. Mira que para la parte europea, los nórdicos, ellos en principio lo que hacían en esa festividad era hacer algo que habíamos hablado ahora, entrar todos sus animales, porque con el frío no podían estar fuera, mataban los animales que no tenían capacidad como para sobrevivir y cortaban árboles, el árbol de Navidad, lo encendían, por lo regular buscaban esos troncos grandes que duraban encendidos inclusive hasta 7 días, según dice pues, la historia. Y ellos alrededor de esas festividades lo que hacían era tomar, embriagarse, celebrar, comer mucha carne. Digamos que las celebraciones en todas vemos son los grandes banquetes. Es una tradición. Digamos que en ese momento, al menos en lo que he leído, no encuentro como la práctica, los regalos para ese lado de los nórdicos, pero para el lado de los romanos sí. Adicional a esas cosas, los romanos también en ese solsticio lo que hacían también era encender árboles, prender como símbolo de esa luz para esperar el nuevo amanecer y regalar cosas. Regalaban muchas cosas. Ese era uno de los días, uno de los días en donde ellos le permitían a sus esclavos hacer cosas que en los demás días no podían. Ese era como el regalo hacia los esclavos y daban regalos a sus seres queridos. Y eso nos puede ayudar a entender un poco más por qué también esa moda del 24 regalarle cosas a la gente, ¿no? Digamos que es la manera como se expresa el amor hacia las otras personas. Digamos que esa es la parte de tradición. Aquí ellos daban como parte de su motivación, era el dios Nitro y Sol Invictus. Era uno de los nombres de los dioses a quienes ellos adoraban en esa fiesta, en esa reunión. Y lo que hacían ellos ahí, como lo hablábamos, era encender velas y hacer celebraciones en donde había mucho trago, mucha rumba, mucha fiesta y mucho desorden, que es lo que hablamos. Para la iglesia protestante, en estas festividades, fue lo que llevó a que se prohibiera la celebración de la Navidad, porque claro, estamos viendo que la gente estaba acostumbrada a tener sus fiestas y su diversión, por llamarlo de alguna manera así. Entonces se crearon como dos vertientes en la celebración de la Navidad, y era los que querían celebrarla de una manera prudente, dándole gracias a Dios. Entonces asistían a los templos, se hacían cánticos de alabanza y esto, y los que estaban en su casa en desorden. Pero desafortunadamente estas cosas siempre como que pesan más, ¿no? Y claro, pues porque por lo regular son más los que están allá que los que están de este lado. Entonces se empezó a haber un paganismo grandísimo. En esta parte, lo que uno lee también en la historia es que empezaron los cánticos, ¿no? Esos cánticos, al llevarlos a la iglesia, se fueron volviendo cánticos más solemnes de alabanza y oración, y ahí salen como los villancicos. Pero fíjate Alex, que se han desvirtuado completamente, o sea, es decir, no tiene nada que ver. O sea, cuando uno se informa para hacer un programa, obviamente nosotros no es que nos pongamos aquí, venga, que es lo primero que sale, sino que previamente pues tenemos días de estudio y de preparación.
viendo ejemplos como estos, ¿no? Es decir, hay un villancico que yo creo que es conocido a nivel mundial, que son los peces en el río, ¿no? Beben y Sí. beben y vuelven a beber los peces en el río. O sea, o tenemos dos opciones, o los peces se bebían el agua del río, que no creo que sea viable, o los peces eran unos borrachos, porque Sí. beben y... Es decir, se ha manipulado eso de una manera... totalmente, ¿no? O sea, yo no sé, en Colombia, que quizás sería bonito, no sé si hay algún ejemplo, pero, por ejemplo, eso a mí me crea mucha risa, ¿no? O sea, beben y claro, la gente dice, pues si los peces beben, pues nosotros hagámoslo y A bebamos beber, también. a ver también, ¿sí o no? A ver. Exactamente. Entonces, No, sí, total, total. No, es que es parte de lo que también hablábamos fuera del aire, y es cómo está celebrando cada uno la Navidad, porque sí, o sea, si uno empieza a ver todas estas cosas, claramente las personas pueden decir, uy, no, pero es que eso de verdad es de origen pagano, y yo qué hago celebrando una fiesta pagana, ¿sí? Pero vaya, cómo lo estás celebrando? ¿Qué es lo que tienes en la cabeza y en el corazón cuando estás haciendo esta celebración? Esa sería una pregunta. Porque es que si hablamos de cosas paganas, muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo actualmente vienen de cosas paganas. En los billetes ves que las figuras que están ahí son paganas, y yo no he visto todavía el primero que diga, uy, yo no voy a coger ese billete de 10, de 20, lo que sea la denominación de tu moneda, porque es pagana. Los dólares nos encantan, y como están esos dólares con figuras paganas. La corbata que utilizamos viene de una vaina pagana. Yo por ahí estaba viendo un video donde decían que a los muertos en Egipto le colocaban una cosa ahí en el cuello, lo que derivó de la... O evolucionó a la corbata, porque le colocaban eso para que la diosa Isis los acompañara en su trayecto de muerto, en su recorrido de muerto. Entonces, digamos que el trasfondo de las cosas en algunas de nuestras tradiciones o nuestras costumbres que impregnan muchas de las fiestas, los festivos, por ejemplo, en Colombia, que hay una cantidad, se deben a muchos santos. Y a mí en ocasiones algunas personas que sabían que yo era cristiano me decían, usted no celebra el festivo, usted viene a trabajar el festivo porque es cristiano, ¿no? Yo decía, pues si todos vienen a trabajar, yo vengo a trabajar. Yo no estoy celebrando el día porque simplemente no hay trabajo, no porque sí, o sea, es una cosa totalmente diferente. Pero vaya que son cosas que también las puedes pensar, ¿no? Sí, tiene un origen pagano, pero espera un momentico. La realidad, la verdad de lo que nosotros estamos, de lo que estamos, o el significado de lo que es la Navidad, que ya lo dijimos, natividad, ¿cierto? De ese nacimiento, que es una verdad, y que además de ser una verdad lo estábamos esperando con anhelo, así como hoy estamos esperando el regreso de Cristo, ¿cierto? Eso es lo que nos motiva a nosotros a hacer una celebración y a explicarle a las personas qué es lo que se debe hacer ahí, porque pues el que está en desconocimiento, pues bueno, lo puede estar haciendo de una manera errada, ¿no? Eso es importante. Importante que quede claro esta primera parte del programa, donde hemos estado hablando del nacimiento de Cristo el 24 y el 25 de diciembre. Permíteme decirte, si no lo sabías, siento que se te caiga el mito, siento que madre, no nació el 24 ni el 25. ¿Cuándo? Cuando estemos ante su presencia le preguntaremos, Señor, ¿qué día naciste? Ya por quitarnos la curiosidad, pero no nació ni el 24 ni el 25 de diciembre. Vamos por otra, que esta es muy controversial también y muy polémica. El árbol de Navidad. Vamos allá. Algunos cristianos dicen que no debemos de tener árbol de Navidad. Todos estos cristianos que nos estén viendo ahora me estarán llamando hereje por tener ahora un árbol de Navidad aquí al lado. Hermano, ¿qué predica con un árbol de Navidad? Hereje. Está esa vertiente del cristianismo, pero déjame decirte algo. El tener un árbol de Navidad en tu casa no es algo pagano, no es pecado y no es adorar el paganismo.
Ahora vamos a desarrollar un poco este tema. No podemos ser legalistas. Todo en extremo es malo, ¿vale? Ahora vamos a ver versículos donde nos estamos apoyando de esto. En ciertas cosas, ahora, no se me malinterprete, porque ahora puedo decir, entonces que yo me emborrache no pasa nada, porque pues no puede ser uno legalista. No, cuidado y no mezclemos una cosa con la otra, ¿ok? Así como dicen, yo no sé, en todos lados se dicen lo mismo, no confunda la gimnasia con la magnesia. Sí, aquí No sé decimos no confundes el tocino con la velocidad. Bueno. Okay. O sea que hay que saber diferenciar y no podemos ser generalistas en todo, ¿no? Algunas vertientes cristianas, o que se denominan cristianas, utilizan unos versículos, ¿vale? Para defender el paganismo y para defender que no podemos tener árboles de Navidad en casa, ¿no? Que no es bíblico tener árboles de Navidad en casa porque la Biblia lo dice, eso es lo que ellos dicen. Y vamos a leer estos versículos y vamos a ver si realmente la Biblia se está refiriendo al árbol de Navidad o no. Mirad, acompañadme, vamos a ir al libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 10, versículo 3 y 4 dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Y el versículo 4 dice: con plata y con oro lo adornan ese leño que cortaron, y con martillo lo afirman para que no se mueva. Vamos a ver, si Jeremías se está refiriendo a ese leño del bosque, del tronco del pino que tenemos en casa, si la plata que lo adornan son esas bolitas que relucen y que con clavos son esa base que utilizamos para que el árbol no se mueva. No, estamos completamente fuera de contexto. Jeremías no se está refiriendo al árbol de Navidad en estos versículos. ¿Sabéis a qué se está refiriendo Jeremías en estos versículos? Y Alex, quiero saber tu opinión. Jeremías se refiere a la vanidad de adorar objetos sin valor. Es decir, Jeremías se está refiriendo a la idolatría. Se está refiriendo a esas imágenes hechas por las manos de hombres, adornadas y que desgraciadamente vemos dentro de las iglesias católico-romanas. A eso es a lo que se está refiriendo Jeremías, Alex. Sí, totalmente. Pues yo creo que el mismo afán, es que volvemos a lo que hablábamos antes, es el mismo afán a veces de defender ciertas cosas, buscamos cómo hablarlas dentro de la palabra de Dios y volvemos al dicho tan famoso que un texto fuera de contexto es solo un pretexto, ¿cierto? Indudablemente tanto este versículo de Jeremías como en otros versículos y capítulos de la Biblia nos están hablando de la idolatría, de la irracionalidad del ser humano al adorar cosas que son construidas con manos de hombres, ¿cierto? Es más, nos habla de un proceso cuando tumban el árbol, cuando empieza a dar forma y con la astilla que le sobra coge y hace una hoguera y con el carbón cose pan y luego con el pan. Es una palabra que nos está mostrando la irracionalidad de adorar cosas que son formas dadas por hombres y que los mismos hombres vamos después y nos postramos o se postran, más bien, no nos postramos, se postran ante esas cosas y adoran sin ser Dios. Entonces creo que tomarlo sacarlo de contexto y decir, no, es que yo tengo un árbol de Navidad porque acá me está diciendo que yo sí puedo, que miren las bolitas, que no. Hay que entender que tal vez la tradición, como lo estamos diciendo, generó esta necesidad, lo estábamos hablando, que era una costumbre por el lado de los... Sí, del norte de Europa, vamos a verlo.
de las tribus del norte, de los mismos, de los egipcios. Entonces no tiene nada que ver. Yo la verdad lo he investigado, no he encontrado todavía donde haya un versículo en la Biblia que me diga que debo tener un árbol y todo esto, ¿no? Pero se ve bonito. No, claro, exactamente. O sea, Se ve es lo que bonito. vamos a ver al final, ¿no? La Biblia no nos dice ni que sí ni que no. Ahora nosotros Ni que tenemos que no. saber discernir qué es Discernir. lo que nos ayuda o lo que nos resta. Eso lo vamos a ver al final. Dime, Alex. Yo creo que hay una cosa también muy importante que es interesante de pronto ponerle o catalogarlo con un nombre, ¿ya? Digamos que la palabra nos muestra lo que son mandamientos, ¿cierto? Lo que es doctrina, lo que en verdad nos lleva a salvación y no. Y la otra cosa que nos muestra la palabra de Dios es lo que son principios, ¿sí? Principios espirituales, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de los dos? Las doctrinas son claras y no podemos nosotros decir, ay, no, ¿será que aquí se dice? Usted dice no matar. No matar es claro que es que no hay que matar, ahí no hay que preguntarle a nadie, ¿usted qué entendió? No, eso es una doctrina, es claro y directo. Y los principios espirituales no nos está diciendo, hermanos, no coloquen árboles de Navidad porque los árboles de Navidad son pecados, sino es que usted al leer la palabra de Dios, ¿cierto? Ahorita tú lo vas a mencionar ahorita cuando vayamos a buscar en Corintios, vayamos a buscar, tú lo vas a mencionar ahorita, por eso no me voy a detener ahí, pero cuando leemos la palabra de Dios y empezamos a escudriñar su palabra, Dios nos da una libertad para ciertas cosas, para que con ciertos temas las personas podamos, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, determinar qué tan bueno es para nosotros, qué tanto no, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé el discernimiento correcto para hacer las cosas, ¿ya? Así es. Alex mencionaba antes un poquito, y no me quiero detener mucho porque nos quedamos sin tiempo, un poquito explicaba sobre el origen del árbol de Navidad, explicaba que se dio en el norte de Europa. Los romanos también utilizaban. Exactamente, que los romanos, luego finalmente pues también llegó a los Estados Unidos. Creo que Alex comentará ahora un poquito, a ver si nos da tiempo de que nos comente un poquito sobre el tema del Papá Noel, pero bueno, hay esa vertiente, esa información histórica que nos dice que el árbol de Navidad nace en el norte de Europa. Te invito a que si quieres saber un poquito más investigues, busques la historia secular y vas a ver el origen, porque muchas veces hacemos las cosas por ver al vecino que lo hacen, pero no sabemos las cosas de dónde vienen, ¿no? Y es importante que dediques 5 o 10 minutitos de tu tiempo e investigues las cosas. Te adelantamos que ya viene del norte de Europa. Alex dio un pequeño resumen muy rápido, como decíamos. Hay otra versión, hay otra historia que dicen algunos historiadores, y es que dicen que Martín Lutero, el que llevó adelante la Reforma Protestante, que dice que promovía adornar árboles, pero adornarlos con frutos que simbolizaban un poco ese fruto del árbol de la vida que estaba en el paraíso, en medio del paraíso, y que los adornaba con velas y luces en representación de Jesús, porque la propia palabra dice que yo soy la luz del mundo, refiriéndose a Cristo. Y como decíamos, la costumbre se arraigó también en Alemania y se extendió a países escandinavos, al resto de Europa y a América. Vale, entonces vamos a entrar un poquito en la Biblia, porque creo que siempre debemos de dar una opinión, dar el contexto histórico, informar y para terminar decir lo que la Biblia indica. Antes de entrar en eso, déjame repetirte algo que estábamos hablando antes con Alex y que es importante que te quede claro, ¿vale? Para poder entender lo que vamos a explicar ahora. No hay nada, no hay ningún versículo en la Biblia, que no te mientan, que prescriba o que prohíba el árbol de Navidad. No hay ninguno, ni que te lo prohíba ni que te lo recomiende, ¿ok? O sea, ni por una parte ni por la otra. No hay ningún significado espiritual. Por ejemplo, a diferencia de cuando veíamos el Halloween, que veíamos la cantidad de demonios que se mueven detrás, con el árbol de Navidad no hay ningún significado espiritual el tener o no un árbol de Navidad puesto en tu casa, ¿no? Cualquiera que sea la elección, que Alex lo decía al inicio del programa,
sea que sí o sea que no, realmente el motivo verdadero tiene que estar en tu corazón, ¿vale? El motivo detrás de la decisión de tener o no un árbol, como en todas las cosas, es de conciencia y de complacer al Señor, ¿vale? Que lo que hagas siempre en la vida sea para agradar a Dios, según ciertas cosas que comentaba también Alex, que Dios nos permite esa libertad, ¿no? Más no libertinaje. Y vamos a explicar dónde el Señor nos dice esto. Mirad, es en el libro de los Romanos. Escribe el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 14, versículos 5 y 6, y dice: uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga cuáles son todos los días. Cuando uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y versículo 6 dice: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Porque da gracias a Dios. ¿Ok? Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Ahí vemos realmente, Alex, lo que tú decías, ¿no? Cómo entre los propios cristianos hacemos una lucha por intentar declinar la balanza en temas que no es necesario que la balanza se incline para ningún lado, ¿no? Porque no son dogmas de fe, no son columnas principales que te impliquen tomar una decisión y que el error de tomar esa decisión pueda llevar la condenación o la salvación de tu alma, ¿no? Así es. Sí, así es, completamente. Yo creo que, bueno, aquí también la gente puede hablar también de muchas cosas, ¿no? En 1 Corintios 10, 29 nos habla de recibir a los que son débiles, ¿no? Y ellos, ambos, cualquiera podrá tener como su opinión diciendo, no, mire, lo que pasa es que usted sabe poco, o yo sé más, no sé qué. En ambos casos debería existir una tolerancia y en el amor llevar, digamos que el conocimiento o la luz para los demás es lo que creo yo que debería estar pasando ahí. En este caso, como percepción, opinión personal, ¿sí? En el tema del árbol, yo veo que por lo regular debe tener también una sabiduría en cómo lo adorna, ¿no? Porque si bien estamos diciendo que el árbol en sí no tiene cosas, no mayor, uno puede decir, no, trae un trasfondo espiritual. Sí sabemos que hay muchas cosas que se mueven en torno a la Navidad que sí que no son nada, que no tienen nada que ver con Dios, pero esto no es un tema o un problema solo del árbol, esto es un problema que tiene que ver con todo lo que nosotros metemos a nuestra casa, ¿no? Podemos estar metiendo anatema a nuestra casa en ánimo de decorarla y ponerla muy bonita, ¿sí? En lo personal, yo con el árbol, digamos que no tengo ningún problema. En cambio, con el pesebre sí. En lo personal, yo pesebre no construyo. Sí, nosotros por el mismo, exacto, en el tema de las figuras y el tema del mismo nacimiento como tal, que es un niño pequeñito que ponen ahí, apagan la luz. Apagan la luz mientras uno está con el buñuelo ahí y le ponen el nacimiento. Eso no lo hago por el mismo tema que estamos hablando ahorita de las figuras y todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, creo que la palabra de Dios pues, nos muestra también todas esas cosas y nos da sabiduría en qué podemos colocar y qué no. Y sobre todo buscar la paz. Es que el Señor nos dice eso, busca la paz y síguela. Si te está dando, te genera una intranquilidad, lees y ves que el tema no está muy claro para ti, no lo hagas, porque el mismo Romanos nos estaba leyendo, Jonathan ahora nos estaba diciendo eso. Cuando tú comes algo lo haces para el Señor, resulta que te comiste un pedazo de chicharrón y después dices, uy Señor, yo como que hice daño, como que pequé comiéndome ese chicharrón, ahí ya está mal la cosa. Usted come su chicharrón y no pasa nada con su chicharrón, sea feliz. Exactamente. Eso no... Sí, lo vemos, ese tema, por no ahondar mucho más, vemos cuando Pablo, antes de ir a visitar la casa de Cornelio, recibe ese lienzo, ¿no? Esa visión es en ese lienzo donde se le dice, donde se escucha, dice, mata y come, ¿no? Y realmente ahí Pedro es el que dice, pero Señor, si ese animal es inmundo, ¿cómo voy a comer de eso?
¿Y qué le responde el Señor? ¿Cómo te atreves a llamar inmundo lo que yo he santificado, ¿no? Y muchas veces entra en conflicto eso de lo que Alex dice, que me como, aquí en España se le llama tocino, ¿no? O sea, ¿me como el tocino o no me lo como? ¿Le cae mal al Señor o no? Pero es que luego ya hay vertientes que no vienen al tema, pero para que veamos un poco la diferencia que creamos entre el propio cuerpo de Cristo, y es, ¿qué hago? ¿Guardo el sábado o guardo el domingo? Es decir, empezamos a crear divisiones dentro del propio cuerpo de Cristo. Y Pablo se hace referencia a eso, ¿no? Cuando le dice, ¿es que acaso está Cristo dividido? Uno es de Pablo, el otro es de Cefas, el otro es de Apolos. O sea, no podemos dividirnos por cosas que no tiene que ver, ¿no? Es decir, otra cosa es que ya vengas lo que Alex decía, ¿no? Es que ya hay una figura y ya te estás postrando ante una figura. Cuidado, eso es una idolatría y ahí sí tiene que haber división, ¿vale? Pero en cosas como esta, no, si lo haces, hazlo feliz, hazlo contento para el Señor, y si no lo haces, también feliz y contento para el Señor. Exacto, feliz y contento. ¿Ok? Quiero concluir, Alex, y ya te doy paso para cerrar y por si te queda algo más en el tintero. Y mi conclusión, a ver, hay muchas costumbres, hay muchas tradiciones navideñas, ¿vale? Que obviamente por tiempo no hemos alcanzado a ver. Si queréis dejarnos los comentarios y en próximos programas los iremos respondiendo. Pero mi conclusión ante todo esto es la siguiente. Y es que algunos cristianos, aquí le estoy hablando a cristianos, no le estoy hablando a personas no convertidas, a personas que no tienen a Cristo en su corazón, le estoy hablando a cristianos. Algunos de ellos ven a Cristo como un Cristo, valga la redundancia, fuera de la cultura, como un Cristo religioso, como un Cristo sectario, como un Cristo completamente excluido de todo ruido, de toda felicidad del ser humano, es decir, que hay esa separación, ¿no? Parecen que tienen que tener, o parecen que quieren ver un Cristo alejado de la felicidad, de la ilusión, de la alegría. No, ese no es Señor, ese no es ese Cristo. O sea, veamos como a lo largo del ministerio de Cristo, vemos como él estaba en una boda. Ahí estamos las bodas de Canaán. Vemos cómo está en cenas con publicanos y cena con ellos. Vemos cómo él se reúne para pasar un rato de fraternidad en la última cena. O sea, es decir, no vemos a un Cristo excluido, no vemos a un Cristo solitario completamente. O sea, estaba solitario cuando tenía que ir a orar pero no vemos a un Señor apartado de la sociedad, ¿no? Siempre guardando su santidad, sí, por supuesto, pero no lo hemos excluido. Y hoy el cristiano quiere ponerse en ese radicalismo de querer sacar a Cristo de toda festividad. No, si la festividad es conforme a la palabra, Cristo debe de ser el centro de esa festividad, ¿vale? Pero sabéis que, o sea, y ya para terminar, por fortuna y para gozo y satisfacción de muchos cristianos, Jesús sí es esa persona cálida, humilde, cercana, que está en el centro de nuestras oraciones, pero también está en el centro de una cena de Navidad. Y eso tiene que ser, y que está sobre todo es reinando en tu corazón en cada acto o en cada decisión que tú debas de hacer. Entonces, tranquilo, pon tu árbol si quieres ponerlo. Que no quieres ponerlo, no pasa nada, pero no intentemos destruir. Más bien, edifiquemos y pasemos unas fechas navideñas en las cuales podamos ser esa ayuda y esa extensión del brazo de nuestro Señor y llevemos esa paz que el Señor nos ha enseñado, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo con eso concluyo, Alex. Sí. Yo también quisiera decir que no olvidemos cuál es nuestro objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Yo creo que Dios siempre ve el corazón del ser humano, ¿sí? Porque pues, llenos de errores estamos siempre, y la forma con la que hacemos las cosas, ¿no? Claramente, como siempre les hemos dicho, lo importante es investigar, porque ya sabemos que cuando erramos y digámoslo así, por pereza en no investigar y no consultar, pues esos errores se nos cuentan también. Pero ¿a qué voy con todo esto? Y es que tanto el nacimiento como la muerte de Cristo están de la mano. No puede haber muerte si no hay nacimiento, ¿cierto?
era necesario el nacimiento. Entonces el nacimiento se vuelve una razón de gozo y de felicidad para nosotros, ¿sí? Entonces, si es una razón de felicidad para nosotros, ¿por qué no celebrarlo? ¿Ya? Algo que debemos celebrarlo todos los días, estamos de acuerdo, ¿no? Es que no es un día, sí, si lo puede hacer todos los días, hágalo todos los días, bendito Dios, y es muy bueno. Pero en esta fecha yo creo que debemos usar también la sabiduría, ¿no? Como la usó el apóstol Pablo cuando fue y en el Areópago utilizó una figura que tenían al Dios no conocido, y con esa figura los evangelizó. Entonces nosotros aprovechemos, ¿sí? La gente sabe que, y mucha gente piensa que está celebrando el nacimiento de Cristo, entonces hay que dirigirlos por el camino que es, ¿cierto? La palabra de Dios nos muestra que hay que celebrar, ¿sí? Y nos muestra el nacimiento, en el nacimiento hubo celebración. Entonces nos dice en Lucas 12, Lucas 2, versículo 12, nos dice: y esto servirá por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sí? Huestes celestiales, celebrando el nacimiento de Cristo, nacimiento de Jesús en el pesebre, ¿sí? Entonces, no olvidemos que eso es lo que nosotros estamos celebrando en la Navidad, y eso es lo que hay que transmitir a las personas. Decirle que la Navidad no es Papá Noel, no es el niño Jesús, no son árboles adornados, no son luces, no es la comida, no son las fiestas, la parranda, no son ni siquiera los villancicos, porque como Jonathan ya lo mencionó, eso hablan de otra cosa por allá diferente y no dan gloria a Dios. Pero nosotros que tenemos el conocimiento, busquemos las canciones adecuadas, busquemos el momento adecuado y prediquemos del Señor también en un día donde el corazón del hombre está dispuesto a escuchar, así como en Semana Santa, ¿cierto? Que también si pudiéramos hablar, si nos ponemos a detallar lo que mucha gente, perdón, está mal dicho el todo, mucha gente hace en Semana Santa, no, pues también terminamos diciendo, no celebremos a Semana Santa, porque cada vez más vemos cómo se desvía, ¿sí? Pero no hay que dar la batalla, y hay que llevar a las personas a que tomen conciencia de lo que realmente debe pasar en esta festividad, ¿sí? Así es. Perfecto, pues creo que ha quedado claro estas dos informaciones. Igualmente, lo que siempre decimos, están abiertas el chat, el canal, caja de comentarios, y vamos a ir resolviendo, ¿vale? La semana que viene nos metemos ya semana de Navidad, semana de Nochebuena, entonces para que tengáis vuestros tiempos y organizaros, vamos a hacer el programa especial de Navidad el jueves 23 a las 9 de la noche, hora España, 3 de la tarde, hora Colombia. Vamos a estar con el pastor Alejandro hablando sobre la verdadera Navidad, sobre cómo es que debemos de celebrar la Navidad, por qué y enfocado a quién, ¿vale? Y con Alex, si Dios lo permite, nos veremos ya en el programa de fin de año, que será ya el 29, si Dios lo permite. De todas maneras, ya lo informaremos la semana entrante. Recordad eso, jueves 23, ¿vale? Jueves 23, 9 de la noche, hora España, 3 de la tarde, hora Colombia. Alex, gracias nuevamente por acompañarnos, por dedicarnos este tiempo, por ayudarnos a enseñar la palabra de Dios y que realmente las personas conozcan lo que el Señor quiere que aprendamos mediante su palabra. De verdad que gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias al Señor por darnos esta oportunidad de hablar, y desde ya que la paz y la luz del Señor ilumine nuestros corazones en esta fecha tan especial, todos los días y en esta fecha tan especial. Amén. A vosotros muchísimas gracias por acompañarnos. Recordad que tenemos una cita la semana que viene, así que paséis buen inicio de semana. Fuerte abrazo para todos y miles de bendiciones. Cuidaros mucho. Chao, chao, bendiciones. Chao, chao. Alex.
Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana_JV_Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.